En 1820, 5 años después de su llegada a M, eran tan notables los servicios que había hecho al país y tan unánime el voto de toda la comarca que el rey le nombró nuevamente alcalde de la ciudad. De nuevo renunció, pero el prefecto no admitió su renuncia. Rogáronle los notables, suplicóle el pueblo en plena calle, y la insistencia fue tan viva que al final tuvo que aceptar. Echóse de ver que lo que más pareció determinarle fue un apóstrofe casi irritado de un viejo del pueblo, que desde el umbral de su puerta le gritó desembosadamente: un buen alcalde es útil, ¿quién retrocede cuando puede hacer un bien? Aquella fue la tercera fase de su elevación. El tío Magdalena había llegado a ser el señor Magdalena. El señor Magdalena había llegado a ser el señor alcalde. Tenía los cabellos grises, la mirada grave, el aire cansado del obrero y el rostro pensativo de un filósofo. Ordinariamente llevaba sombrero de anchas alas y ancho gabán de paño grueso, abotonado hasta la barba. Cumplía con las funciones de alcalde, y fuera de ellas vivía solitario. Hablaba con pocos, huía de los cumplimientos, saludaba de paso, se esquivaba pronto, se sonreía para ahorrarse de hablar y daba para ahorrarse de sonreír. Las mujeres decían de él: ¡qué buen oso! Su distracción era pasear por el campo. Comía siempre solo, con un libro abierto delante de sí, en el cual leía. Tenía una pequeña y escogida biblioteca. Gustaba de los libros. Los libros son amigos fríos y seguros. A medida que con la riqueza adquiría desahogo de trabajo, parecía que se aprovechaba de él para cultivar su espíritu. Desde que estaba en M, se echaba de ver que su modo de hablar se había ido haciendo más fino, más escogido, más suave. Frecuentemente llevaba una escopeta en sus paseos, pero rara vez se servía de ella. Cuando así sucedía por casualidad, tenía un tino tan infalible que espantaba. Nunca mataba un animal inofensivo, jamás tiró a un pajarillo. A pesar de no ser ya joven, decíase que tenía fuerzas prodigiosas. Ofrecía echar una mano a quien lo necesitaba. Levantaba un caballo, desatrancaba una rueda atollada, detenía por los cuernos un toro escapado. Llevaba siempre los bolsillos llenos de monedas menudas al salir de casa y vacíos al volver. Cuando pasaba por alguna aldea, los chicos desarrapados corrían alegremente detrás de él y le rodeaban como una nube de mosquitos. Sospechábase que habría debido vivir en otro tiempo en la vida del campo, porque conocía toda clase de secretos útiles que comunicaba a los campesinos. Enseñábales a destruir la cizaña de los trigos, asperjando las paneras e inundando las hendiduras del suelo con una disolución de sal común, y a extirpar el gorgojo, suspendiendo en todas partes, en las paredes y en los techos, en los pajares y en las casas, romero en flor. Tenía recetas para extirpar de un campo la neguilla, el tizón, la algarroba silvestre, la cola de zorro y demás plantas parásitas que consumen el trigo. Libraba una conejera de los ratones nada más que con el olor de un pequeño cerdo de berbería que ponía en ella. Viendo un día a la gente del país muy ocupada en arrancar ortigas, miró aquel montón de plantas desarraigadas y ya secas, y dijo: están muertas. No obstante, serían provechosas si se supieran utilizar. Cuando la ortiga es nueva, su hijo es una excelente legumbre. Cuando es vieja, tiene filamentos y fibras como el cáñamo y el lino. La tela de ortiga sería tan buena como la tela de cáñamo. Picada, la ortiga es buena para las aves. Molida, es buena para los animales de cuernos. La semilla de ortiga mezclada con el forraje da lustre al pelo de los animales. Su raíz mezclada con sal produce un hermoso color amarillo.
Por lo demás, es un excelente heno que se puede segar 2 veces. ¿Y qué necesita la ortiga? Un poco de tierra, sin cuidado ni cultivo alguno. Únicamente la semilla se cae conforme va madurando y es difícil de recoger, pero no más. Con poco trabajo la ortiga sería útil, se la desprecia y es dañina. Entonces se la mata. ¿Cuántos hombres se asemejan a la ortiga? Después de una pausa añadió: Amigos míos, acordaos de esto, no hay ni malas hierbas ni malos hombres, no hay sino malos cultivadores. Los niños la amaban, además porque sabía hacer lindos juguetes con paja y nueces de coco. Cuando veía la puerta de una iglesia vestida de negro entraba, buscando en ella un entierro, como otros buscan un bautizo. Por su gran bondad le atraían la viudez y la desgracia de los demás. Poníase entre los amigos afligidos, entre las familias enlutadas, entre los sacerdotes que gemían en derredor de un féretro. Parecía que daba gustoso por texto a sus pensamientos aquellas salmodias fúnebres llenas de la visión del otro mundo. Con los ojos elevados al cielo, escuchaba con una especie de aspiración hacia todos los misterios del infinito aquellas voces tristes que cantaban al borde del oscuro abismo de la muerte. Ejecutaba una multitud de acciones buenas, ocultándose como si fueran malas. Penetraba de oculto por la tarde en las casas y subía furtivamente las escaleras. Un pobre diablo, al volver a su chiribitil, veía que su puerta había sido abierta, algunas veces forzada en su ausencia. El pobre hombre se alarmaba y pensaba: algún malhechor habrá entrado aquí. Entraba y lo primero que veía era alguna moneda de oro olvidada sobre un mueble. El malhechor que había entrado era el tío Magdalena. Era afable y triste. El pueblo decía: ese es un hombre rico que no tiene aire orgulloso, un hombre feliz que no tiene aire de contento.